Me llamo Enrique Morales, tengo 72 años, y hace exactamente 3 meses mi hija Alejandra me internó en este asilo después de decirme las palabras más hirientes que puede escuchar un padre. Papá, ya eres una carga que no puedo seguir llevando. Lo que ella no sabía era que durante los últimos 15 años, mientras pensaba que su padre era un jubilado modesto que vivía de su pensión, yo había estado construyendo discretamente una red de inversiones inmobiliarias que hoy vale más de $22 millones. Y todo ese dinero estaba destinado a ser suyo. Pero cuando me llamó una carga y me abandonó en este lugar, decidí que era momento de mostrarle exactamente qué tipo de carga había decidido descartar. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar te va a enseñar algo fundamental sobre la gratitud filial y las consecuencias de nuestras decisiones. También me gustaría conocer desde qué lugar del mundo me acompañas, porque las historias de hijos ingratos parecen repetirse en todas las culturas. Para entender completamente esta traición familiar, tengo que llevarte 40 años atrás, cuando mi vida tomó un rumbo que jamás había planificado. Tenía 32 años y trabajaba como empleado administrativo en una empresa de construcción cuando mi esposa Carmen murió en un accidente automovilístico, dejándome solo con mi hija Alejandra de apenas 6 años. Carmen había sido el alma de nuestra pequeña familia. Era enfermera, una mujer dedicada que dividía su tiempo entre cuidar pacientes en el hospital y cuidarnos a nosotros en casa. Su muerte repentina me sumió en una depresión profunda, pero también me obligó a convertirme en padre y madre al mismo tiempo. «Papá», me preguntaba Alejandra todas las noches durante los primeros meses, «¿cuándo va a volver mamá del cielo?». Era una pregunta que me partía el corazón porque yo mismo no había aceptado completamente que Carmen se había ido para siempre. «Mamá no va a volver, mi amor», le explicaba con lágrimas en los ojos, «pero papá va a cuidarte y vas a estar bien. Te lo prometo». Era una promesa enorme para un hombre de 32 años que no sabía nada sobre criar una niña, pero era la única promesa que podía hacer. Los primeros años como padre soltero fueron una lucha constante. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno de Alejandra, la llevaba al colegio, trabajaba 8 horas en la oficina, la pasaba a buscar por casa de mi hermana que me ayudaba cuidándola, llegaba a casa a cocinar algo sencillo para cenar, la ayudaba con las tareas y la acostaba contándole cuentos que inventaba sobre la marcha. No tenía tiempo para nada más, no salía con amigos, no tenía citas románticas, no me permitía ningún tipo de vida social. Mi mundo se había reducido a trabajar y cuidar a Alejandra, pero no me quejaba. Era lo que tenía que hacer. Mi sueldo de empleado administrativo alcanzaba apenas para cubrir los gastos básicos. Alquiler, comida, ropa para Alejandra que crecía constantemente, útiles escolares, gastos médicos ocasionales. Siempre estábamos al límite, siempre calculando cada peso para llegar a fin de mes. Pero había algo en lo que no transigía, la educación de Alejandra. Por más ajustada que estuviera la economía familiar, ella tenía que estudiar en el mejor colegio que pudiéramos pagar. Trabajaba horas extras cuando podía, aceptaba trabajos de fin de semana transcribiendo documentos, vendía algunas pertenencias cuando era necesario, todo para asegurarme de que mi hija tuviera las mejores oportunidades educativas. «Papá», me decía Alejandra cuando tenía 8 años, «las mamás de mis amigas no trabajan. ¿Por qué vos tenés que trabajar tanto?» «Porque papá tiene que ganar dinero para que podamos vivir bien, mi amor, pero cuando llegue a casa voy a tener tiempo para vos». Durante esos años, Alejandra se convirtió en una niña muy independiente. Aprendió a hacer algunas tareas domésticas sencillas, a entretenerse sola cuando yo estaba ocupado, a ser comprensiva cuando no podía comprarle algo que quería. Era una niña extraordinaria que había madurado más rápido de lo normal debido a las circunstancias. Cuando Alejandra cumplió 10 años, tomé la decisión más arriesgada de mi vida. Un compañero de trabajo me contó sobre una oportunidad de inversión inmobiliaria. Un pequeño edificio de departamentos en un barrio que estaba empezando a desarrollarse. El precio era relativamente bajo porque el edificio necesitaba reparaciones importantes. «Enrique», me dijo mi compañero,
Si tenés algunos ahorros guardados, esta podría ser una buena oportunidad. Los departamentos se van a revalorizar cuando terminen de arreglar las calles y pongan el alumbrado nuevo. No tenía ahorros importantes, pero tenía algo de dinero que había estado guardando para emergencias. Era un riesgo enorme apostar esos fondos en una inversión que podía salir mal, pero también era la única oportunidad que veía de salir de la rutina de vivir mes a mes. Usé mis ahorros como parte del pago inicial y conseguí un préstamo bancario para cubrir el resto. Compré el edificio con 3 departamentos pequeños, sabiendo que tendría que invertir tiempo y dinero adicional en reparaciones y mantenimiento. Durante los fines de semana, mientras Alejandra jugaba en el patio, yo arreglaba goteras, pintaba paredes, reparaba instalaciones eléctricas. No era trabajo especializado, pero había aprendido algunas habilidades básicas viendo a los albañiles y electricistas en la empresa donde trabajaba. Los primeros meses fueron duros. Los inquilinos se quejaban de problemas, las reparaciones costaban más de lo que había calculado, y yo tenía que dividir mi tiempo entre el trabajo de oficina y el mantenimiento del edificio. Pero poco a poco, los departamentos empezaron a generar un ingreso adicional que mejoraba significativamente nuestra situación económica. «Papá», me dijo Alejandra, cuando notó que habíamos empezado a comer mejor y que podía pedirme libros nuevos sin que me preocupara el gasto. «¿Te aumentaron el sueldo en el trabajo?» «Algo así, mi amor. Papá encontró una manera de ganar un poco más de dinero. Para cuando Alejandra entró a la escuela secundaria, mis 3 departamentos estaban completamente renovados y alquilados a familias estables. El ingreso mensual de los alquileres era casi tan alto como mi sueldo de empleado. Había logrado duplicar nuestros ingresos familiares, pero en lugar de usar ese dinero extra para mejorar nuestro estilo de vida, decidí reinvertirlo. Compré un segundo edificio más grande, con 5 departamentos, en otra zona de la ciudad que también mostraba signos de desarrollo futuro. Esta vez, el proceso fue más eficiente. Ya tenía experiencia con reparaciones, conocía proveedores de materiales, sabía cómo evaluar inquilinos, entendía los aspectos legales de los contratos de alquiler. El segundo edificio generó ingresos más rápidamente que el primero. Alejandra nunca supo sobre estas inversiones inmobiliarias. Para ella, yo seguía siendo simplemente su padre que trabajaba en una oficina y que de alguna manera había conseguido que nuestra situación económica mejorara gradualmente. ¿Por qué mantuve en secreto mis actividades como inversor inmobiliario? Porque quería que Alejandra creciera valorando el esfuerzo y la educación, no dependiendo de la riqueza familiar. Quería que desarrollara su propia ética de trabajo, sin saber que su padre estaba construyendo un patrimonio considerable. Durante los años de secundaria, Alejandra destacó académicamente. Era una estudiante brillante, popular entre sus compañeros, activa en actividades extracurriculares. Cada logro suyo me llenaba de orgullo y me motivaba a seguir expandiendo mis inversiones para asegurar su futuro. Para cuando se graduó del colegio secundario, yo era dueño de 4 edificios con un total de 18 departamentos. Los ingresos mensuales de los alquileres superaban mi sueldo de empleado varias veces, pero seguía trabajando en la oficina para mantener las apariencias y porque genuinamente disfrutaba de mi trabajo. «Papá», me dijo Alejandra cuando fue aceptada en la universidad para estudiar psicología, «la carrera es cara. ¿Estás seguro de que podemos pagarla?» «Por supuesto, mi amor. Para eso trabajé todos estos años. Tu educación es la prioridad más importante». Durante los años universitarios de Alejandra, seguí expandiendo discretamente mi portfolio inmobiliario. Compré 2 edificios más, renové completamente 3 de los anteriores y empecé a explorar inversiones en propiedades comerciales. También comencé a diversificar hacia otros tipos de inversiones: acciones de empresas sólidas, bonos gubernamentales, fondos de inversión conservadores. Quería asegurarme de que cuando llegara el momento de mi retiro, Alejandra heredara un patrimonio diversificado que le permitiera vivir cómodamente sin trabajar si así lo decidía. Todo esto lo hacía en secreto absoluto. Alejandra nunca vio estados de cuenta bancarios, nunca escuchó conversaciones sobre propiedades, nunca supo sobre reuniones con agentes inmobiliarios.
Para ella, yo seguía siendo su padre empleado que trabajaba duro para pagarle los estudios. Cuando Alejandra se graduó de psicóloga con honores, decidí jubilarme de mi trabajo en la oficina. Había cumplido 57 años, tenía un patrimonio que me permitía vivir cómodamente y quería pasar más tiempo disfrutando de la vida después de 25 años de trabajo intensivo. «Papá», me dijo Alejandra cuando le conté sobre mi jubilación, «¿estás seguro de que podés vivir solo con la jubilación? No es mucho dinero». «No te preocupes, mi amor. Ahorré durante años para este momento. Voy a estar bien». Los primeros años de mi jubilación fueron los más felices que había tenido desde la muerte de Carmen. Finalmente, tenía tiempo para hacer cosas que había postergado durante décadas: leer, viajar, tomar clases de pintura, conocer gente nueva. Alejandra había conseguido trabajo como psicóloga en una clínica privada y estaba construyendo su carrera profesional. Nos veíamos regularmente. Almorzábamos juntos los domingos, me contaba sobre sus pacientes y sus planes futuros. Era la relación cercana que siempre había soñado tener con mi hija cuando tuviéramos más tiempo para disfrutarla. Cuando Alejandra cumplió 28 años, conoció a Martín, un ingeniero que trabajaba para una empresa multinacional. Era un joven serio, ambicioso, que parecía genuinamente enamorado de mi hija. Cuando me lo presentó me cayó bien inmediatamente. «Señor Morales», me dijo Martín durante nuestra primera cena familiar, «Alejandra me contó que usted la crió solo después de que murió su esposa. Eso debe haber sido muy difícil». «Fue difícil», le respondí, «pero también fue el trabajo más importante de mi vida». Alejandra y Martín se casaron 2 años después en una ceremonia hermosa que yo financié completamente, aunque les dije que había usado mis ahorros de jubilado. Quería que mi hija tuviera la boda que merecía, sin preocuparse por el costo. Después del matrimonio, se mudaron a una casa que compraron con un préstamo hipotecario. Oficialmente usaron sus ahorros para el pago inicial, pero yo discretamente les transferí el dinero necesario a través de una herencia anticipada, que presenté como los únicos ahorros importantes que tenía. Durante los primeros años de matrimonio, Alejandra parecía muy feliz. Tenía la carrera que quería, el esposo que amaba, la casa que habían elegido juntos. Yo los visitaba regularmente, mantenía una relación cordial con Martín y esperaba el momento en que me anunciaran que iba a ser abuelo. Pero algo empezó a cambiar cuando Alejandra cumplió 32 años. Sus prioridades se volvieron diferentes, sus intereses se expandieron más allá de la familia y empezó a ver nuestras reuniones familiares como obligaciones en lugar de momentos de disfrute. «Papá», me dijo un domingo cuando noté que parecía distraída durante nuestro almuerzo habitual, «Martín y yo estamos pensando en hacer algunos cambios en nuestras vidas». «¿Qué tipo de cambios?» «Queremos viajar más, conocer el mundo, vivir experiencias diferentes antes de pensar en tener hijos». Viajar y vivir experiencias eran objetivos perfectamente válidos, pero me preocupaba que Alejandra estuviera perdiendo interés en mantener vínculos familiares cercanos. Sus llamadas telefónicas se volvieron menos frecuentes, sus visitas más cortas, sus conversaciones más superficiales. Cuando cumplí 65 años, organicé una pequeña celebración esperando pasar un momento especial con Alejandra y Martín. Preparé su comida favorita, compré vino bueno, decoré la casa con flores. Pero llegaron 1 hora tarde, comieron rápidamente y se fueron temprano porque tenían otros compromisos. «Papá», me dijo Alejandra al despedirse, «gracias por la cena. Estuvo muy rica». Era un agradecimiento cortés pero distante, como el que le darías a un conocido, no a tu padre que había planificado toda la tarde pensando en hacerte feliz. Durante los años siguientes, el distanciamiento se intensificó gradualmente. Alejandra desarrolló una vida social muy activa con Martín, llena de cenas, viajes, eventos profesionales. Yo era incluido ocasionalmente, pero siempre como una obligación familiar, nunca como una prioridad. «Papá», me decía cuando yo proponía actividades familiares, «esta semana tenemos la cena de fin de año de la empresa de Martín». «Papá, este fin de semana vamos a la casa de campo de unos amigos». «Papá, tenemos entradas para el teatro el domingo». Siempre había otros planes, otras personas,
otras prioridades más importantes que pasar tiempo con su padre. Hace 5 años, cuando cumplí 67, empecé a experimentar algunos problemas de salud menores relacionados con la edad. Nada grave, pero cosas que requerían más atención médica y ocasionalmente ayuda con actividades cotidianas. Alejandra, le dije después de una visita al cardiólogo que había detectado una arritmia leve. El médico dice que tengo que cuidarme más, hacer menos esfuerzo físico. Es algo serio, papá. No es serio, pero tengo que estar más atento a las señales de mi cuerpo. Bueno, papá, vos ya sabés que si necesitas algo podés llamarme. Pero era una oferta de ayuda muy general, muy vaga, sin ningún compromiso específico. Cuando tuve un episodio de mareos que me llevó a la guardia del hospital, llamé a Alejandra desde la ambulancia. Mi amor, estoy yendo al hospital porque me sentí mal, pero creo que no es nada grave. ¿Al hospital? ¿Qué te pasó? Me mareé mucho, y los vecinos llamaron a la ambulancia por precaución. ¿Podés venir? Papá, estoy en una reunión muy importante. ¿No podés pedirle a alguien más que te acompañe? Pedirle a alguien más. Como si tener un padre en el hospital fuera una inconveniencia que se podía delegar a terceros. Alejandra llegó al hospital 3 horas después, cuando ya me habían hecho todos los estudios y me habían dado el alta. ¿Cómo estás, papá? ¿Qué dijeron los médicos? Que fue solo una baja de presión, nada grave. Menos mal, me asustaste, pero no parecía realmente asustada. Parecía molesta por haber tenido que interrumpir sus actividades. Durante los meses siguientes, noté que Alejandra empezó a verme como un problema potencial en lugar de verme como su padre. Cada vez que mencionaba algún malestar físico, ella reaccionaba con preocupación, pero no por mi bienestar, sino por las responsabilidades que eso podría generar para ella. «Papá», me dijo un día después de que le comenté que había tenido dificultades para cargar las bolsas del supermercado, ¿no crees que sería mejor que te mudaras a un lugar donde no tuvieras que hacer tanto esfuerzo físico? ¿Cómo dónde? No sé, tal vez un apartamento más pequeño o un edificio con portero o algo con menos mantenimiento. ¿Por qué? Yo estoy cómodo en mi casa. Papá, tenés 68 años. No podés pretender hacer las mismas cosas que hacías cuando eras joven. No pretendo hacer las mismas cosas. Solo pretendo seguir viviendo en mi propia casa. Esa conversación me alarmó porque me di cuenta de que Alejandra había empezado a planificar mi futuro sin consultarme, basándose en sus propias conveniencias más que en mis necesidades o deseos. Hace 3 años la situación empeoró cuando Alejandra y Martín decidieron mudarse a una casa más grande en un barrio más exclusivo. Era una mansión hermosa que costaba una fortuna, pero ellos habían progresado profesionalmente y podían permitírsela. «Papá», me dijo cuando me mostró la casa nueva, «está un poco lejos de donde vivís vos, pero es un barrio muy lindo». Un poco lejos. Era 40 minutos en auto desde mi casa, lo que significaba que las visitas espontáneas se volvían imposibles. Después de la mudanza, nos vimos aún menos frecuentemente. «Papá, la distancia complica un poco las cosas», me explicaba Alejandra. «Pero podemos coordinar mejor nuestros encuentros». Coordinar nuestros encuentros, como si fuera un cliente de negocios en lugar de su padre. Durante este periodo, mis problemas de salud se volvieron más frecuentes, aunque no más graves. Episodios ocasionales de hipertensión, dolor en las articulaciones debido a la artritis, fatiga relacionada con la edad. Nada que pusiera en riesgo mi vida, pero cosas que hacían más difícil vivir completamente independiente. «Alejandra», le dije durante una de nuestras llamadas semanales, «estoy teniendo algunas dificultades con tareas que antes eran fáciles. Manejar de noche, cargar cosas pesadas, mantener la casa limpia. ¿Y qué pensás hacer? Pensé que tal vez podrías ayudarme a encontrar a alguien que venga unas horas por semana a ayudarme con las tareas domésticas. Papá, eso va a ser muy caro. ¿Estás seguro de que podés pagarlo con tu jubilación? Creo que sí, si es solo unas pocas horas por semana. Bueno, papá, averigua precios y después vemos». Pero nunca me ofreció ayuda para buscar, para entrevistar candidatas, para organizar el servicio. Contraté una señora muy amable que venía 3 veces por semana a limpiar, hacer compras y preparar algunas comidas. Con su ayuda pude mantener mi independencia y seguir viviendo cómodamente en mi casa.
pero Alejandra interpretó esta decisión como evidencia de que yo estaba volviéndome dependiente. Papá, si necesitas ayuda para las tareas básicas, tal vez sea momento de considerar otras opciones de vivienda. ¿Qué opciones? Opciones donde tengas más apoyo, más supervisión. ¿Te referís a un geriátrico? No necesariamente un geriátrico, pero sí algo con más servicios incluidos. Yo tenía 69 años, estaba lúcido, podía caminar sin problemas, manejaba mi auto, administraba mis finanzas, mantenía una vida social activa. La única diferencia era que necesitaba ayuda con tareas domésticas pesadas. Pero para Alejandra, eso era suficiente justificación para empezar a hablar de otras opciones de vivienda. El año pasado, las presiones se intensificaron cuando Alejandra y Martín anunciaron que finalmente habían decidido tener hijos. «Papá, estamos embarazados», me dijo con una alegría que no había visto en años. Era una noticia maravillosa. Después de años esperando, finalmente iba a ser abuelo. «Mi amor, qué alegría, ¿cuándo nace el bebé?» «En 6 meses, estamos súper emocionados». Pero mi alegría se vio empañada cuando me di cuenta de que Alejandra veía mi futura condición de abuelo como una complicación adicional en lugar de una oportunidad de acercarnos. «Papá», me dijo unas semanas después, «cuando nazca el bebé vamos a estar muy ocupados. Tal vez no vamos a poder verte tan seguido como antes». «Alejandra, un abuelo puede ser de mucha ayuda cuando nace un bebé». «Sí, papá, pero vos también tenés tus limitaciones físicas. No sé si vas a poder ayudar mucho con las tareas que requiere cuidar un recién nacido». Mis limitaciones físicas. Como si tener 70 años me descalificara automáticamente para ser un abuelo útil. Cuando nació mi nieta Isabela hace 8 meses, viví el momento más feliz que había tenido en años. Era una bebé hermosa, sana, que lloraba fuerte y tenía los ojos de Carmen. Cuando la tuve en mis brazos por primera vez, lloré de emoción. «Papá», me dijo Alejandra desde la cama del hospital, «Isabela es perfecta, ¿no? Es la cosa más hermosa que he visto en mi vida». Le respondí sin poder parar de llorar. Durante las primeras semanas después del nacimiento de Isabela, traté de ser el abuelo más presente posible. Iba a visitarlas 3 veces por semana, llevaba comida preparada, ofrecía ayuda con las tareas domésticas, me quedaba cuidando a la bebé cuando Alejandra necesitaba descansar. Pero en lugar de apreciar mi ayuda, Alejandra empezó a verla como una intrusión. «Papá, no hace falta que vengas tan seguido. Necesitamos tiempo para adaptarnos como familia. Pero mi amor, yo quiero ayudar. Quiero conocer a mi nieta». «Sí, papá, pero también tenés que entender que tenemos nuestras rutinas, nuestros horarios, y no puedo ser parte de esas rutinas». «Papá, sos parte de la familia, pero no podés pretender estar acá todo el tiempo». Todo el tiempo. Yo venía 3 veces por semana, 2 horas cada vez. Eso era todo el tiempo para Alejandra. Durante los meses siguientes, mis visitas se volvieron más espaciadas y más estructuradas. «Papá, mejor si venís los sábados por la tarde. Durante la semana estamos muy ocupados. ¿Y los domingos?» «Los domingos preferimos descansar en familia». Familia. Como si yo no fuera parte de esa familia. Hace 6 meses, mi salud se deterioró más notablemente. Tuve un episodio de hipertensión que me llevó a la guardia, después un problema con el equilibrio que me hizo caer en casa, después una infección respiratoria que me tuvo en cama durante una semana. «Papá», me dijo Alejandra después del episodio de hipertensión, «estamos muy preocupados por vos. Ya no podés vivir solo». «¿Por qué no? Fue solo un episodio aislado». «No fue aislado, papá. En los últimos meses tuviste varios problemas de salud. Es evidente que necesitas más cuidado del que podés darte a vos mismo. Alejandra, tengo 71 años. Es normal tener algunos problemas de salud ocasionales. Eso no significa que no pueda cuidarme. Papá, tenés que ser realista sobre tus limitaciones». Mis limitaciones. Era la palabra favorita de Alejandra para describir mi condición de persona mayor. Después de mi caída en casa, Alejandra vino con una propuesta que me aterró. «Papá, Martín y yo estuvimos investigando algunas opciones de cuidado para personas mayores». «¿Qué tipo de opciones?» «Hay residencias muy buenas donde tenés cuidado las 24 horas, actividades programadas, atención médica inmediata.
¿Me estás proponiendo que vaya a un geriátrico? No es un geriátrico, papá. Es una residencia asistida. Es lo mismo, Alejandra. Me estás proponiendo que me vaya de mi casa para irme a vivir con extraños. No son extraños, papá. Son profesionales capacitados para cuidar personas de tu edad. Personas de mi edad. Como si yo fuera una especie diferente que necesitaba cuidados especializados. Alejandra, yo no quiero irme de mi casa. Quiero seguir viviendo donde he estado durante 15 años. Papá, tenés que pensar en lo que es mejor para tu seguridad. ¿Y no pensás que es mejor para mi bienestar emocional seguir viviendo en mi propio hogar? Papá, el bienestar emocional no sirve de nada si te pasa algo grave y no hay nadie cerca para ayudarte. Esa conversación se repitió varias veces durante las semanas siguientes. Alejandra insistía en que necesitaba más supervisión, más cuidado, más seguridad. Yo insistía en que quería mantener mi independencia y mi dignidad. Además, me dijo en una de esas conversaciones, nosotros no podemos estar pendientes de vos todo el tiempo. Tenemos una bebé, trabajos demandantes, nuestras propias responsabilidades. No podían estar pendientes de mí, como si pedirles que se preocuparan por su padre fuera una carga injusta. El conflicto llegó a su punto máximo hace 3 meses, cuando tuve una infección respiratoria que me debilitó considerablemente. Alejandra insistió en que me quedara en su casa durante la recuperación, pero fue evidente que mi presencia la molestaba enormemente. Papá, necesitas tomar los medicamentos cada 4 horas. Papá, no podés levantar objetos pesados. Papá, tenés que quedarte en la cama hasta que te sientas mejor. Cada instrucción sonaba más como una orden que como una muestra de cariño. Después de una semana en su casa, durante la cual me sentí como un huésped incómodo en lugar de un familiar querido, Alejandra se sentó conmigo para una conversación seria. Papá, me dijo con una expresión que no auguraba nada bueno, esta semana me demostró que ya no podés vivir solo. Necesitas supervisión constante. Alejandra estaba enfermo. Cuando me recupere voy a estar bien otra vez. Papá, ya no sos joven. Los problemas de salud van a ser cada vez más frecuentes y más graves. ¿Y qué propones? Propongo que aceptes ir a una residencia asistida donde van a cuidarte como te mereces. ¿Y si yo no quiero ir? Papá, tenés que ser razonable. No podés seguir viviendo en negación sobre tu condición. Mi condición. Como si ser una persona de 71 años fuera una enfermedad que había que tratar. Alejandra, durante toda mi vida tomé mis propias decisiones. No voy a dejar de hacerlo ahora. Papá, pero algunas de esas decisiones ya no son seguras para vos. ¿Quién decide qué es seguro para mí? ¿Vos? Papá, soy tu hija. Si yo no me preocupo por tu bienestar, ¿quién se va a preocupar? Esa pregunta me dolió porque implicaba que mi preocupación por mi propio bienestar no era válida, que yo no tenía derecho a decidir cómo quería vivir mis últimos años. La ruptura definitiva se produjo cuando me di cuenta de que Alejandra había estado investigando residencias y había visitado varias sin consultarme. Papá, me dijo una tarde, encontré un lugar perfecto para vos. Se llama Residencia San Rafael y tiene todo lo que necesitas. ¿Fuiste a visitarlo sin decirme? Sí, papá, porque sabía que si te contaba ibas a poner resistencia. Por supuesto que iba a poner resistencia. Es mi vida, mi decisión. Papá, vengo con la mejor intención. Solo quiero lo mejor para vos. ¿Lo mejor para mí o lo mejor para vos? La pregunta la molestó. ¿Qué querés decir con eso? Quiero decir que tal vez esto es más conveniente para vos que beneficioso para mí. Papá, ¿cómo podés pensar eso? ¿Crees que disfruto teniendo que tomar estas decisiones? No sé si las disfrutás, pero definitivamente las estás tomando sin consultar mi opinión. Esa conversación escaló hasta convertirse en la pelea más grande que habíamos tenido en nuestras vidas. Alejandra me acusó de ser terco, irresponsable, egoísta. Yo la acusé de ser controladora, impaciente, poco comprensiva. Papá, me gritó finalmente, ya eres una carga que no puedo seguir llevando. No puedo estar pendiente de vos las 24 horas mientras trato de criar a mi hija y mantener mi matrimonio. Una carga. Esas fueron las palabras exactas que mi hija usó para describir a su padre.
El hombre que había sacrificado su juventud para criarla sola, que había trabajado incansablemente para darle la mejor educación, que había renunciado a rehacer su vida sentimental para dedicarse completamente a ella, era una carga que ya no podía llevar. ¿Una carga?, le pregunté sintiendo como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Así me ves? Sí, papá, una carga. Una responsabilidad que no puedo manejar más. Alejandra, yo te crié sola durante 15 años sin ayuda de nadie. Nunca te consideré una carga. Eso era diferente, papá. Yo era tu responsabilidad porque era menor de edad. Vos ya sos adulto, ya viviste tu vida. Ya viví mi vida. Como si a los 71 años mi existencia fuera solo una prolongación innecesaria. Como si ya no tuviera derecho a vivir con dignidad porque había superado alguna fecha de vencimiento invisible. Alejandra, yo no te estoy pidiendo que me mantengas económicamente. Solo te estoy pidiendo que me respetes cuando digo que quiero seguir viviendo en mi casa. Papá, respetar tus decisiones sería irresponsable de mi parte si esas decisiones te ponen en peligro. ¿Quién decide qué me pone en peligro? ¿La persona que vive en mi cuerpo de 71 años? ¿O la persona de 38 años que cree saber lo que es mejor para mí? Esa pregunta la enfureció aún más. Papá, basta de discutir. Ya tomé la decisión. Mañana vamos a visitar la residencia San Rafael y vas a ver que es un lugar muy lindo donde vas a estar bien cuidado. ¿Y si me niego a ir? No te vas a negar, papá, porque sabes que es lo correcto. ¿Lo correcto para quién? Para todos. Para vos, que vas a tener cuidado profesional. Para mí, que voy a estar tranquila sabiendo que estás seguro. Para Martín, que no va a tener que preocuparse por emergencias familiares. Para Isabela, que va a poder crecer sin la tensión de tener un abuelo enfermo en casa. ¿Un abuelo enfermo? Yo no estaba enfermo. Tenía algunos achaques de la edad, pero no estaba enfermo. Sin embargo, para Alejandra, ser una persona mayor automáticamente me convertía en un enfermo que necesitaba institucionalización. Al día siguiente, contra mi voluntad, Alejandra me llevó a visitar la residencia San Rafael. Era un lugar limpio, moderno, con jardines bien cuidados y personal aparentemente capacitado, pero era una institución, no un hogar. ¿Qué le parece, señor Morales?, me preguntó la directora después de mostrarme las instalaciones. Es muy profesional, le respondí sin entusiasmo, pero yo prefiero mi propia casa. Papá, intervino Alejandra, mira todo lo que tienen acá. Enfermeras las 24 horas, médico de guardia, actividades recreativas, fisioterapia, comida balanceada. Es mucho mejor que vivir solo. Mucho mejor. Para ella tal vez, pero no para mí. Señor Morales, me dijo la directora, entiendo que el cambio puede ser difícil al principio, pero la mayoría de nuestros residentes se adaptan muy bien. Tenemos una comunidad muy activa de personas de su edad. Personas de mi edad. Como si la edad fuera lo único que tuviéramos en común. Alejandra llenó todos los papeles de admisión ese mismo día. Papá, podés ingresar la próxima semana. Te van a asignar una habitación individual con vista al jardín. ¿Y si yo no quiero ingresar la próxima semana? Papá, ya está decidido. No hay más que discutir. Alejandra, sos mi hija, no mi tutora legal. No podés obligarme a internarme en ningún lado. Técnicamente no te puedo obligar, me respondió con una frialdad que me heló la sangre. Pero sí puedo dejar de ayudarte cuando tengas problemas. Y sin ayuda, no vas a poder vivir solo mucho tiempo más. Era un chantaje directo. O aceptaba internarme voluntariamente, o me abandonaba a mi suerte hasta que fuera forzado a buscar ayuda institucional. Esa noche, en mi casa, miré las fotos de Alejandra cuando era niña. Su primer día de colegio, su graduación de la universidad, su boda. En cada foto yo estaba sonriendo orgullosamente, feliz de ser su padre, convencido de que habíamos construido una relación que duraría toda la vida. ¿En qué momento esa niña que me abrazaba con tanto amor se había convertido en esta mujer que me veía como una carga? ¿En qué momento dejé de ser su padre querido para convertirme en su problema más molesto? Al día siguiente, tomé la decisión más dolorosa de mi vida. Llamé a Alejandra y le dije que aceptaba ir a la residencia. Papá, me alegra mucho que hayas tomado la decisión correcta. Vas a ver que vas a estar muy bien ahí. Pero antes de irme,
Había algo que tenía que hacer, algo que cambiaría para siempre la manera en que Alejandra me veía. Llamé a mi contador, el licenciado Ramírez, que había manejado discretamente mis inversiones durante 15 años. Licenciado, necesito que prepare una documentación completa de todos mis activos. Es hora de que mi hija sepa exactamente qué tipo de carga decidió descartar. Don Enrique, ¿está seguro? Una vez que sepa la verdad sobre su patrimonio, su relación va a cambiar para siempre. Ya cambió para siempre cuando me llamó una carga. Ahora solo quiero que sepa el valor de la carga que rechazó. Durante esa semana, mientras empacaba mis pertenencias personales para mudarme a la residencia, el licenciado Ramírez compiló toda la información sobre mi imperio inmobiliario. Los títulos de propiedad de 6 edificios de departamentos, los contratos de alquiler de 43 unidades, los estados de cuenta de mis inversiones diversificadas, todo documentado meticulosamente. Don Enrique, me dijo cuando me entregó la carpeta con toda la documentación, según estos números, su patrimonio neto supera los 22 millones de dólares. Exacto, la carga que mi hija no puede llevar vale 22 millones de dólares. El día que me mudé a la residencia San Rafael, Alejandra vino a ayudarme con las valijas. Actuaba como si fuera una ocasión triste pero necesaria, como cuando llevas a una mascota anciana al veterinario. Papá, vas a ver que te vas a acostumbrar rápido. El personal es muy amable y los otros residentes parecen simpáticos. Sí, Alejandra, seguramente me voy a acostumbrar. Cuando terminamos de acomodar mis cosas en la habitación individual con vista al jardín, le entregué la carpeta que había preparado el licenciado Ramírez. Antes de que te vayas hay algo que tenés que ver. ¿Qué es esto, papá? Abrilo y vas a entender. Alejandra abrió la carpeta y empezó a revisar los documentos. Al principio con curiosidad, después con asombro creciente, finalmente con shock total. Papá, me dijo después de revisar varios papeles, ¿qué es todo esto? Es la documentación de todo lo que construí durante los últimos 15 años, mientras vos creías que era un jubilado pobre que vivía de su pensión. ¿Sos dueño de todos estos edificios? Sí, Alejandra. 6 edificios con 43 departamentos distribuidos por toda la ciudad. ¿Y estas inversiones? También mías. Acciones, bonos, fondos de inversión, todo diversificado profesionalmente. Papá, según estos documentos, tenés un patrimonio de más de 22 millones de dólares. Exacto, Alejandra. La carga que no podías llevar tiene un patrimonio de 22 millones y medio de dólares. Se quedó callada durante mucho tiempo, procesando la información. ¿Por qué nunca me contaste sobre todo esto? Porque quería que fueras independiente, porque no quería que supieras que tenías un padre rico hasta que yo decidiera contártelo. ¿Y cuándo ibas a decidir contármelo? Iba a contártelo en mi testamento. Todo este dinero estaba destinado a ser tuyo cuando yo muriera. Estaba destinado. Ya no está destinado. Bueno, eso cambió cuando me dijiste que era una carga que no podías llevar. Papá, yo no sabía. Claro que no sabías. Para vos, yo era un viejo problemático cuya única función era complicarte la vida. Le expliqué que durante años había estado subsidiando discretamente algunos de sus gastos sin que ella lo supiera. ¿Te acordás cuando compraste tu primera casa y te apareció ese dinero extra que pensaste que venía de tus ahorros? Era mío. ¿Te acordás de tu boda que supuestamente pagaste con tus ahorros y un préstamo? Yo puse el 70% del costo. ¿Por qué no me dijiste? Porque quería que te sintieras orgullosa de tus logros, porque no quería que dependieras económicamente de tu padre. ¿Y ahora qué va a pasar con todo este dinero? Ahora que soy oficialmente una carga que no podés llevar, he decidido que mi dinero vaya a gente que sí puede llevarlo. ¿Qué significa eso? Significa que he cambiado mi testamento. El 80% de mi patrimonio va a ir a fundaciones que ayudan a padres abandonados por sus hijos. El 20% restante va a ir a los empleados de esta residencia que demuestran todos los días que sí pueden llevar la carga de cuidar ancianos. Alejandra empezó a llorar. Papá, no podés hacer eso. Soy tu única hija. Y yo soy tu único padre, pero eso no te impidió llamarme una carga y meterme en una residencia geriátrica. Papá, cometí un error. No pensé lo que decía. No, Alejandra,
Dijiste exactamente lo que pensabas. Dijiste lo que realmente sentías sobre tu padre. Durante las siguientes horas, Alejandra trató de convencerme de que reconsiderara mi decisión. Me pidió perdón múltiples veces. Me explicó que había estado estresada. Me aseguró que podía volver a casa cuando quisiera. Papá, podés salir de acá ahora mismo. Podés venir a vivir con nosotros. Podés quedarte en tu casa. Podés hacer lo que quieras. Ahora sí puedo, después de descubrir que tengo 22 millones de dólares. No es por el dinero, papá. Por supuesto que es por el dinero, Alejandra. Durante meses me dijiste que era una carga. Ahora que sabes que soy una carga millonaria, de repente no soy más una carga. Papá, me arrepiento de haber usado esa palabra. Yo también me arrepiento, Alejandra. Me arrepiento de haber esperado tanto tiempo para mostrarte quién era realmente el hombre al que considerabas una carga. Esa conversación duró hasta muy tarde. Alejandra alternaba entre súplicas desesperadas, promesas de cambio e intentos de justificar sus decisiones anteriores. Pero para mí ya era demasiado tarde. Alejandra, le dije al final, durante 38 años yo fui tu prioridad número 1. Durante los últimos 5 años vos me demostraste que yo era tu problema número 1. Eso no se olvida fácilmente. Al día siguiente, Alejandra volvió acompañada de Martín. Don Enrique, me dijo mi yerno, Alejandra me contó sobre su patrimonio. Tengo que admitir que estoy sorprendido. ¿Sorprendido por qué? ¿Porque tenga dinero o porque haya ocultado que lo tenía? Ambas cosas, pero principalmente sorprendido porque esté dispuesto a desheredar a su única hija por un conflicto que se puede resolver. Martín, esto no es un conflicto que se puede resolver. Esto es una revelación sobre el carácter de mi hija. Don Enrique, Alejandra cometió errores, pero lo hizo pensando en su bienestar. Nunca fue su intención lastimarlo. ¿No fue su intención? Martín, durante meses Alejandra me presionó para que me internara en una residencia geriátrica. Me dijo que era una carga. ¿Eso no era intencional? Era intencional, pero estaba mal informada sobre su capacidad económica. Exacto. Estaba mal informada. Pensó que podía tratarme como una carga porque creía que yo no tenía recursos para defenderme. Durante las semanas siguientes, Alejandra me visitó casi todos los días. Traía a Isabela, me contaba sobre su trabajo, me preguntaba cómo me sentía en la residencia. Pero yo sabía que todas esas atenciones estaban motivadas por el descubrimiento de mi patrimonio. Papá, me dijo durante una de esas visitas, he estado reflexionando mucho sobre todo lo que pasó. Me doy cuenta de que fui injusta contigo. ¿Injusta en qué sentido? En no valorar todo lo que hiciste por mí durante mi infancia. En no reconocer que siempre pusiste mis necesidades antes que las tuyas. ¿Y qué te hizo darte cuenta de eso ahora? La pregunta la incomodó, porque ambos sabíamos la respuesta. Se había dado cuenta cuando descubrió que yo tenía 22 millones de dólares. Papá, sé que pensás que mi cambio de actitud está relacionado con el dinero. No lo pienso, Alejandra, lo sé. Durante meses me trataste como una carga. Descubriste que tengo dinero y mágicamente dejé de ser una carga. Pero papá, aunque no tuvieras dinero, me habría dado cuenta de que estaba siendo injusta contigo. ¿Te habrías dado cuenta? ¿O simplemente habría seguido siendo conveniente para vos mantenerme internado acá? Durante estos 3 meses en la residencia San Rafael, he tenido tiempo para reflexionar sobre toda mi relación con Alejandra. Me he dado cuenta de que parte de la responsabilidad por esta situación es mía. Durante años, traté de comprar el amor de mi hija con generosidad económica. Le pagué todo lo que pidió, le resolví todos los problemas que tenía, le facilité la vida de todas las maneras posibles, pero nunca le enseñé a valorar el sacrificio, nunca le mostré el costo real de mi dedicación. Alejandra creció pensando que todo lo que recibía era natural, que tener un padre que lo daba todo sin pedir nada a cambio era normal. Nunca aprendió que las relaciones familiares requieren reciprocidad, que el amor filial implica responsabilidades, que cuidar a los padres mayores es parte del ciclo natural de la vida. Pero eso no justifica la manera en que me trató cuando finalmente necesité su apoyo. No justifica que me haya llamado una carga, no justifica que me haya internado en contra de mi voluntad.
Hace un mes, formalicé legalmente los cambios en mi testamento. Alejandra va a recibir exactamente lo que me dio durante los últimos años, un trato frío, distante, lleno de obligación, pero vacío de amor genuino. El 80% de mi patrimonio va a ir a 3 fundaciones diferentes. Una que construye hogares para padres abandonados, otra que proporciona cuidado domiciliario para ancianos que quieren seguir viviendo en sus casas, y una tercera que educa a familias sobre el cuidado respetuoso de personas mayores. El 20% restante va a ser distribuido entre el personal de esta residencia, las enfermeras que me tratan con dignidad, los auxiliares que me ayudan sin hacerme sentir como una carga, la directora que respeta mis decisiones y mi autonomía. Don Morales, me preguntó ayer mi abogado cuando firmamos los documentos finales, ¿no se arrepiente de esta decisión? Es mucho dinero para dejarle a extraños. No son extraños, le respondí. Son las personas que demuestran todos los días que cuidar ancianos no es una carga, sino un privilegio. La semana pasada, Alejandra trajo a Isabela para una visita familiar. Mi nieta tiene 8 meses y es absolutamente hermosa. Cuando la cargo, siento una conexión emocional que no había sentido desde que Alejandra era bebé. Papá, me dijo Alejandra mientras yo jugaba con Isabela. She te adora. Se ilumina cuando te ve. Y yo me ilumino cuando la veo a ella. Papá, ¿no te gustaría poder verla crecer? ¿No querés ser parte importante de su vida? Me encantaría, Alejandra, pero eso depende de vos, no de mí. ¿Qué tendría que hacer para que salieras de acá y volvieras a formar parte de nuestra familia? Tendrías que demostrar que realmente cambiaste tu manera de verme, que ya no soy una carga para vos. ¿Y cómo puedo demostrar eso? No lo sé, Alejandra. Vos fuiste la que decidió que yo era una carga. Vos tenés que descubrir cómo dejar de verme así. Durante estos meses en la residencia, también he desarrollado relaciones con otros residentes que han pasado por experiencias similares. Don Carlos, cuyo hijo lo internó para quedarse con su casa. Doña María, cuya hija la abandona porque no tiene tiempo para cuidarla. Don Roberto, cuyos hijos pelean por su herencia mientras él está vivo. Don Enrique, me dijo don Carlos la semana pasada, al menos usted tiene el consuelo de saber que su hija se arrepiente. Mi hijo nunca me pidió perdón por nada. El arrepentimiento motivado por el dinero no es arrepentimiento genuino, don Carlos. Pero es mejor que nada, ¿no? Tal vez, o tal vez es peor porque te hace dudar de si alguna vez te amaron realmente. A vos que me escuchaste hasta acá, que me acompañaste en esta historia dolorosa, de un padre que fue reducido a una carga por la hija que más amaba, quiero dejarte una reflexión muy importante. Si tenés padres mayores, recordá que ellos no eligieron envejecer más de lo que vos elegiste nacer, que los achaques de la edad no son una decisión personal, sino una realidad biológica que todos enfrentamos si tenemos la suerte de vivir lo suficiente. Cuidar a los padres mayores no es una carga, es un honor, es la oportunidad de retribuir aunque sea una pequeña parte del amor y el sacrificio que ellos pusieron en criarte. Es la demostración de que los valores que te enseñaron realmente echaron raíces en tu corazón. Y si sos padre o madre, recordá que criar hijos no es solo darles todo lo que piden. También es enseñarles que las relaciones familiares son bidireccionales, que el amor implica responsabilidades, que cuidar a quienes nos cuidaron es parte de ser una persona decente. Alejandra me llamó una carga que no podía llevar y descubrió demasiado tarde que la carga que rechazó valía $22 millones. Pero más importante que el dinero, perdió para siempre la oportunidad de demostrar que era una hija agradecida que honraba el sacrificio de su padre. ¿Vos qué harías en mi lugar? ¿Le darías una segunda oportunidad a una hija que te llamó carga y te internó contra tu voluntad, solo porque después descubrió que eras millonario? ¿O mantendrías tu decisión como una lección sobre las consecuencias de nuestras palabras y acciones? Contame desde qué país me estás escuchando, y contame si esta historia te hizo reflexionar sobre la manera en que tratás a las personas mayores de tu familia. Porque al final de todo, lo único que realmente importa no es cuánto dinero guardamos en secreto,
sino cuánto amor y respeto genuino construimos en nuestras relaciones familiares. Y a veces, cuando perdemos ese respeto por considerar a alguien una carga, no hay cantidad de dinero en el mundo que pueda recuperar la confianza perdida. Mi hija pensó que estaba descargándose de un viejo problemático. En realidad, estaba rechazando a un millonario que la habría convertido en heredera de una fortuna. Y cuando se dio cuenta de su error, ya era demasiado tarde para las disculpas sinceras.